Buen día, continuamos el día de hoy con la clase de homilética y vamos ahora a ver acerca del uso de las ilustraciones para completar las horas 29 y 30. El ejemplo de Jesús nos autoriza y estimula para el empleo de ilustraciones en la predicación. Vemos que hasta la cara de los pequeños se ilumina cuando el predicador empieza a contar alguna anécdota para ilustrar de su sermón. ¿Cómo vamos a referir las anécdotas? Lo más esencial en las anécdotas es el modo en que son contadas. Una anécdota excelente puede producir muy poca impresión a los oyentes si es contada con indiferencia. El buen narrador de anécdotas debe mostrarse él mismo interesado en lo que cuenta y mantener el interés del auditorio contando los incidentes de la anécdota por orden sin adelantarse a revelar el final del caso, para que se mantenga latente el espíritu de sorpresa. Adelantar un solo detalle de una anécdota puede estropearla completamente, pues la gente ya no escucha con interés cuando conoce el desenlace. Obviamente a nadie le gustaría, por ejemplo, ver una película sabiendo ya cuál es su final. Pierde el interés, así de que hay que tener mucho cuidado en el momento que se presentan las anécdotas dentro de un sermón. Veamos acerca de las anécdotas humorísticas. No está proscrito el uso de anécdotas humorísticas, o sea, no está limitado, no es prohibido. Al contrario, estas son las más gratas y mejor recordadas, pero debe tenerse sumo cuidado en que no traspasen el límite del humor, que no sean chabacanes o triviales, es decir, no ir más allá de lo normal, de lo saludable. Recordemos que todos los extremos son malos, tenemos que mantenernos ahí un balance. El púlpito es un lugar sagrado a los oyentes que acuden a escuchar la palabra de Dios. Esperan recibir pensamientos dignos y de acuerdo con el propósito o que está destinado. Así de que debemos de tener mucho cuidado. Obviamente, si somos ya transformados, nuestra mentalidad debe ser una mentalidad positiva, una mentalidad sana, y de esa manera también transmitir pensamientos sanos a través de un sermón que vamos a compartir. Anécdotas personales. En mayor medida se acrecienta el interés del público cuando el predicador puede contar algún caso vivido por él mismo. Los grandes predicadores tienen generalmente un arsenal de incidentes de su vida que usan como ilustraciones de sus sermones. Sin embargo, debe evitarse cuidadosamente la pedantería al referir tales casos y el uso excesivo del pronombre personal, es decir, el yo hice, yo iba, yo logré esto y lo otro, ¿verdad? Procúrese sustituirlo tanto como sea posible por el plural, es decir, nosotros, ellos, etc. Si en el hecho han intervenido varias personas, pues ello dirá mucho en favor de la modestia del predicador. Así de que la gente está interesada en escuchar nuestras vivencias, pero tampoco debemos de tratar de ocupar un espacio como el superhéroe en todas nuestras hazañas, ¿verdad? Algunas veces tenemos algunos acontecimientos en los cuales nos ha tocado que aprender de nuestros errores, y todo eso debe de contar, reconocer siempre la labor de otros y no atribuirnos todo el mérito nosotros mismos. Distribución de las anécdotas. Es magnífico el sermón que puede tener una anécdota para ilustrar cada uno de sus puntos principales. Es mucho mejor si la anécdota puede ser puesta al final del punto, pero no siempre es posible. Dependiendo del tema, ¿verdad? No siempre vamos a encontrar una anécdota que se adecue al tema que se está tratando. Y el tratar de aplicar
una anécdota por división cuando no la hay, es un error del predicador. Muchas veces se nos ocurren anécdotas que ilustran un punto secundario o una frase del sermón. Evítese, empero, poner una anécdota para ilustrar una simple frase, si ésta no es muy importante y contiene la esencia de un punto del sermón. Entonces no podemos llenarnos de anécdotas y utilizar una anécdota solamente por una pequeña frase, ¿verdad? Debe de tratar de aplicarse a toda una división de ser posible. Tiene que ser la anécdota para el sermón y no viceversa. Es decir, no adecuar el sermón o la división a la anécdota que queremos nosotros compartir. Recuérdese, primero es el sermón y después viene la anécdota. Así de que es muy importante que nosotros cuidemos este aspecto. El compartir anécdotas nos puede enriquecer nuestro sermón, pero si abusamos de ellas, no sabemos contarlas o las aplicamos mal, van a hacer un efecto negativo en la presentación de nuestro sermón. Dios nos ayude, Dios le guíe en el nombre de Jesús. Gracias por su atención y adelante.